¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, amigos y amigas, a este Primera Plana, una semana más con todos ustedes, en este caso con una invitada que tiene, de forma más o menos reciente, bajo el brazo nos trae un libro que habla del feminismo. Nos estamos refiriendo al libro El feminismo que no llegó al poder. Vamos a tener, yo creo, una interesante charla en esta noche con Paloma Uría, que es doctora por la Universidad de Oviedo, además es profesora jubilada de Lenguas y Literatura Castellana en enseñanza secundaria y fue cofundadora de la Asociación Feminista de Asturias. Bueno, quizá algunos la conozcan un poco más porque además fue diputada por Izquierda Unida en la anterior legislatura en el Parlamento asturiano. De todo eso seguro que tiene que contarnos muchas anécdotas y muchas cosas, así que le vamos a dar la bienvenida de forma inmediata. Paloma, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, lo de la excusa yo creo que es, lo del libro, quería decir, es casi una excusa porque hay mucho que hablar, ¿no? Pero es una buena excusa porque es relativamente reciente, ¿no? El libro. Sí, además yo creo que llena un hueco que se echaba en falta en las publicaciones sobre feminismo, y es analizar la historia de lo que fue el movimiento feminista en nuestro país, en el Estado español, en España, desde la transición, o sea, desde el 77, 78 hasta el 2000, más o menos, que es lo que yo recojo en el libro. Paloma, ¿a qué llamamos, para empezar, movimiento feminista? Sí. Bueno, yo en realidad lo que me refiero, y es lo que creo que se puede llamar movimiento feminista, es a todo un conjunto de organizaciones que surgen de forma, yo creo que bastante imprevista en España a la muerte de Franco, a la muerte del dictador. Claro, el feminismo en el caso de Europa y de Norteamérica ya se había desarrollado años antes. En España en realidad empieza más tarde, ¿eh? El movimiento feminista en Europa es de finales de los 60. Aquí, pues claro, en esa época las mujeres y los hombres teníamos otro problema, ¿no? Estábamos un poco todavía en la dictadura y en la lucha por la democracia, y por eso se retrasa, y el movimiento feminista se surge a partir del 75, fundamentalmente 77, 78 en España y en Asturias en concreto. ¿Y está desarticulado, podríamos decir, ese movimiento? En aquel momento se articula muy rápidamente. Yo creo que está impulsado por mujeres que procedían de la izquierda en general, procedían del ámbito de la izquierda, y que estábamos acostumbradas a la militancia, a la organización, al debate, y yo creo que eso favorece el que, y al mismo tiempo pues también tenemos una cierta coordinación a nivel de España, y favorece el que se articule. Y de hecho, en muy poco tiempo se crea una coordinadora, que se llama Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español. Ya sabéis que entonces no se decía España, se decía Estado Español por la cosa de los nacionalismos, y esa coordinadora consigue coordinar acciones, eslóganes, reivindicaciones, coordina, por ejemplo, los 8 de marzo, que durante varios años se hacen con un mismo lema y en una misma coordina las luchas, las distintas reivindicaciones que fuimos entonces planteando. Eso dura prácticamente hasta finales de los 90. Luego ya se va deshaciendo y desarticulando. Y hoy, decíamos, está totalmente desarticulado. ¿Por qué no hay ya un movimiento feminista? ¿Se ha alcanzado todo lo que se reivindicaba? Hombre, yo creo que se alcanzaron muchas cosas y las circunstancias son muy diferentes, ¿eh? Hay que tener en cuenta que se salía en aquellos años de una situación en la que no solamente había falta de libertades y de democracia para todos los ciudadanos, sino especialmente para las mujeres, había muchas reivindicaciones pendientes, ¿eh? Entonces, era más fácil. Teníamos desde reivindicaciones puramente democráticas, como podía ser, por ejemplo, derecho al divorcio, que no tiene por qué ser específicamente feminista, pero bueno, a nosotros nos preocupaba para que se protegiesen los derechos de las mujeres, hasta, por ejemplo, los derechos para acceder a todas las profesiones. No estaba prohibida no solamente la carrera militar, sino también la judicatura, la coeducación, por ejemplo. También la noticia de una mujer militar. Bueno, no, era imposible. Estaba prohibido por ley. Y la judicatura también era otra de las profesiones que no podía. Y luego la coeducación también había sido prohibida en la España franquista. Y luego, claro, ya toda una serie de reivindicaciones más, derechos relacionados con la sexualidad, anticoncepción, aborto, etcétera, ¿no? Entonces había muchas cosas pendientes, y luego también una bastante discriminación en el terreno laboral.
profesiones, por ejemplo la minería tampoco se podía acceder a las mujeres, algunas otras profesiones que se consideraban peligrosas, el trabajo nocturno, en fin, luego los sueldos menores. Entonces, claro, muchas de esas reivindicaciones se fueron consiguiendo. Hay muchas pendientes, pero yo creo que ya no es esa urgencia. Y luego hay que tener en cuenta que también la lucha social en España, a partir de los años 80, va atenuándose, no solamente en el terreno feminista, sino por ejemplo las asociaciones de vecinos, y yo creo que eso también, la llegada del gobierno, de los gobiernos socialistas, del Partido Socialista al poder, suscita expectativas, absorbe energías del movimiento feminista, y yo creo que eso pues contribuye a que hoy día la situación sea distinta, pero sigue habiendo muchas organizaciones de mujeres. ¿Este movimiento feminista lo llevaban a cabo solo mujeres? Sí, en principio surge como un movimiento solo de mujeres, siguiendo la tónica del feminismo europeo y norteamericano, occidental, norteamericano y también sudamericanos. Fue un movimiento solo de mujeres. Yo creo que esto es interesante para reflexionar sobre ello, para ver las razones, las ventajas y quizá también los inconvenientes. Yo creo que el hecho de que fuese solo de mujeres venía bastante dado por las circunstancias. Yo creo que las mujeres necesitábamos en aquellos años pues aparecer como una voz unida ante la opinión pública, hacernos valer y recobrar autoestima en la propia capacidad, la capacidad para hablar en público, para exponer nuestras reivindicaciones, para librarnos de la tutela o del Estado o masculina, o de los padres o de los maridos, y yo creo que era importante, y en ese sentido yo creo que rindió frutos. Yo creo que ante la opinión pública creó una imagen de fuerza, de capacidad de lucha. Yo creo que fuimos capaces de exponer la justeza de nuestras reivindicaciones y mejorar en autoestima, etcétera, ¿no? De hecho, conseguimos bastante respeto incluso de los partidos políticos. Yo recuerdo las primeras manifestaciones, por ejemplo, a favor del divorcio. Los partidos políticos que apoyaban el divorcio, que eran los de izquierdas, nos cedían el protagonismo, los primeros puestos, las primeras cabeceras. O sea que, también trajo inconvenientes. Yo creo que también trajo inconvenientes. El problema es que, bueno, la historia pues es como es, ¿no? ¿Qué inconvenientes? Pues quizá una inhibición por parte de los hombres. Es decir, las reivindicaciones de las mujeres no son solamente de las mujeres, son reivindicaciones justas, como son las de las minorías raciales o las de los inmigrantes. No hace falta ser inmigrante para defender los derechos de los inmigrantes. Y ahí no supimos, yo creo, conseguir la incorporación de los hombres. Y por otra parte, para los hombres también, pues bueno, inhibirse también podía ser más cómodo, más... Yeah. Entonces, yo creo que eso sí es algo que hoy día habría que superar. Hace unos instantes hablaba de que se luchaba, por ejemplo, en contra de la diferencia salarial que había entre hombres y mujeres, pero lo cierto es que estamos ya en una fecha muy avanzada y eso sigue ocurriendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, en la legislación se avanzó. Lo que pasa es que, claro, muchas veces hay diferencia entre la ley y la vida en eso y en otros terrenos, no solo en el salarial. Yo creo que hoy día no hay discriminación formal. Lo que pasa es que en la práctica se da esa discriminación. ¿Por qué? Pues porque las mujeres tienen los trabajos más precarios, son las que eligen más los trabajos a tiempo parcial. Claro, eso devenga menos salario, por lo tanto ascienden con más dificultad, no tienen los primeros puestos. Es decir, que en la práctica las discriminaciones son indirectas, pero siguen siendo bastante fuertes. Ahora, por lo menos por ley no las hay, es decir, que se puede recurrir, se puede intentar avanzar en ese terreno. Lo que pasa es que, claro, ahí hay un problema fundamental que no se acaba de abordar con seriedad y mucho menos ahora en esta situación de crisis económica, que es la famosa conciliación de la vida laboral y familiar. Mientras las mujeres siguen dedicándose al cuidado no solamente de los hijos, sino también de las personas dependientes de la familia, de los ancianos, no solamente de sus padres, sino también de los padres muchas veces de su compañero o marido, y eso pues... trabaja fuera y dentro de casa. Claro, y muchas veces pues eso les dificulta trabajar plenamente fuera, o bien no tener un trabajo a tiempo completo, o bien no poder ascender, dedicarse suficiente tiempo, etcétera, ¿no? Y eso, ahí hace falta mucha educación para los hombres y mujeres, y luego dinero, apoyo
Y eso, claro, en estos momentos... Es precisamente lo que falta. Pero no somos los hombres más colaboradores en casa ahora. Probablemente sí. Por lo menos hay una cuestión clara, y es que si los hombres, según las estadísticas, y yo creo que son bastante fiables, saben o creen o afirman que tienen que colaborar. Luego, la práctica, sí, o sea, las estadísticas dan porcentajes muy altos en los que los hombres afirman que el trabajo doméstico tiene que ser un trabajo igualitario, que los hombres tienen que colaborar en igualdad de condiciones que las mujeres. Luego, cuando las estadísticas ya van a la práctica, la diferencia es muy notable. Es decir, que hay una gran diferencia entre lo que se piensa que se debe hacer y lo que se hace. Y ya es un avance que se piense, pero claro, ahí da un poco de miedo que si no se estará entrando en lo políticamente correcto, en decir lo que se piensa que se debe decir. Pero bueno. Se intentó incluso, no sé si se consiguió, no recuerdo ahora, pero el gobierno de Zapatero hace años, en aquel momento en el que propuso y llevó a cabo tantas mejoras de tipo social, se intentó incluso por ley obligar a que el hombre ayudara en casa. ¿Debe llegar hasta ahí? No, yo creo que bueno, lo que por ley sí está, pero es muy tímido, es el permiso de paternidad. Eso fue un avance que lo que pasa es que es optativo. Y yo no sé si yo creo que lo que hay en algunos países nórdicos es una obligatoriedad. Hombre, yo creo que todo lo que se quiera hacer por ley obligatorio tiene que ser con un importante consenso social, eso sí. Me imagino que para legislar en el sentido de que los hombres se vean obligados también a coger, pues por ejemplo, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas como permiso de paternidad, sería un gran avance, pero eso exigiría que efectivamente la sociedad estuviese suficientemente sensibilizada para hacerlo, ¿no? Y claro, eso es dinero, pero sería importante porque así la discriminación no solamente por lo que pueden ayudar en casa, sino que el empresario a la hora de contratar ya va a saber que no solamente la mujer que da luz va a pedir permiso, sino que también lo va a pedir el hombre. Porque se sigue discriminando por parte de la empresa. Cuando tienes que elegir por un puesto de empleo a un hombre y a una mujer, mejor el hombre, porque la mujer puede quedar embarazada, etcétera. Eso es evidente. Desde luego no se puede denunciar, pero claro, es muy difícil de probar. Claro, ¿cómo lo pruebas? Es muy difícil de probar. Y claro, sí. ¿La crisis económica está haciendo que volvamos pasos atrás? ¿Avances que teníamos los estamos echando por tierra o no? Bueno, yo creo que sobre todo lo que se está es frenando los avances en lo que señalaba, ¿no? De, por ejemplo, los permisos paternales. Se iba a ampliar el permiso ese optativo de los padres de 2 semanas, se iba a ampliar, ahora ya se decidió que no se ampliaba. Y luego, pues claro, en la medida en que las mujeres tienen trabajos más fácilmente prescindibles, el paro va otra vez a aumentar en el terreno femenino, probablemente. Luego hay que tener en cuenta que las mujeres entraban bastante en el sector servicios, en el sector público. El sector público está frenando, bueno, todos sabemos lo que está pasando, ¿no? Con los empleos públicos, con menores salarios, congelación salarial, menor contratación. Es decir, que yo creo que van a sufrir más el paro y los trabajos precarios. Y luego frenar, por ejemplo, las empresas, la ley de igualdad preveía que en los convenios colectivos los empresarios la empresa pudiese elaborar un plan de igualdad, y eso pues llevaba consigo determinadas ventajas, y eso está totalmente frenado. No se están elaborando planes de igualdad prácticamente en ninguna empresa porque no está el horno para bollos. Al final son los más débiles los que padecen la crisis, está claro. Sí, sí. Eso es curioso, sin embargo, y usted ha sido profesora, que hay cada vez más mujeres en la universidad, pero luego no hay, el paro femenino sigue siendo mayor que el masculino. Sigue siendo, no sé, bueno, se nota más, lo que es más llamativo, aparece de vez en cuando en los medios de comunicación los datos, es que con un porcentaje ligeramente superior, pero superior, de mujeres en la universidad, hay menos profesores y sobre todo mucho menos catedráticos, prácticamente, y no sé si hay 2 rectoras en toda la universidad. Es decir, que lo que hablan, se dice en el mundo feminista, está de moda la frase del techo de cristal, ¿no? Es decir, que hay un techo de cristal, no es un techo legal, nadie te lo impide,
pero de alguna manera es mucho más difícil avanzar. No hay más que ver, pues por ejemplo, Zapatero se reúne con los empresarios. ¿Viste alguna mujer en esa reunión? No recuerdo si hubiera alguna vez, creo que no. O pues se reúne con los presidentes de comunidades autónomas. Bueno, puede haber una o dos. Es decir, que los puestos más altos o más remunerados, de mayor prestigio, tanto en el terreno de la empresa como de la política o de la economía, etcétera, todavía están. Y en la universidad es muy evidente. En la universidad es muy evidente porque hay facultades muy feminizadas y el profesor, sobre todo los catedráticos y los titulares, son en mayoría masculinos. De todas maneras, yo creo que hay que también dar tiempo al tiempo. ¿Quién nos iba a decir que iba a haber tal cantidad de juezas, por ejemplo, de mujeres jueces? Hace unos años, con una carrera que estaba prohibida para las mujeres hace relativamente poco tiempo, ¿no? Pues bueno, o una ministra de la guerra, de defensa. De defensa, sí, sí. Curioso. Con mucha polémica, por cierto, claro, ¿no? Por polémica, todo eso. Pero, no, yo creo que la imagen es importante. No quiero decir que la vaya a hacer mucho mejor que un ministro, pero sí da una imagen favorable para la capacidad y lo simbólico es importante en la lucha, en todas las luchas. Se creó un Ministerio de Igualdad, duró lo que duró, cuando vino la crisis lo barrió. ¿Qué le parece eso? Yo creo que a mí me parece una metedura de pata el haberlo suprimido, porque en realidad hay que tener en cuenta, bueno, yo no sé si es necesario un Ministerio de Igualdad, pero bueno, en todo caso dice que no era nada útil, ¿no? Yo creo que sigue siendo importante en el terreno de lo simbólico. Ahora, hay que tener en cuenta que era un ministerio con muy pocas competencias y con muy bajo presupuesto. Entonces, no sobraba. Quiero decir que no se puede decir que ahorra, porque en realidad sigue existiendo la Secretaría de Estado. Por lo tanto, el presupuesto para las pocas competencias que tenía pues sigue estando ahí. Es decir, que yo creo que fue un gesto, yo no lo entiendo, ¿qué es lo que quiso hacer Zapatero con esa, qué gesto, hacia quién se dirigía, si era hacia la derecha que pedía que se suprimiesen ministerios y porque la derecha se metía mucho con la ministra. Bueno, quizá demostrar que se estaban ahorrando presupuesto, pero precisamente no. en el ministerio que tenía un presupuesto bajísimo, porque claro, la mayor parte es un ministerio de coordinación, porque la mayor parte de las iniciativas que partían del Ministerio de Igualdad afectaban a otros ministerios, al trabajo fundamentalmente y a justicia, claro. La ley de igualdad, que es la última que había promocionado el Ministerio de Igualdad, afecta fundamentalmente eso a trabajo y entonces, y a industria, con lo cual pues era, yo creo que un elemento que le daba lustre a la izquierda, pero bueno. No obstante, muchos decían sí, el ministerio, ya sabemos algunas de las cosas que dijo la ministra Viviana Ido, ¿no? Pues que quería que hubiera miembros y miembras, no sé qué, cambiar. Era más anecdótico, quiero decir, casi que otra cosa este ministerio. Lo que pasa es que no sabes, bueno, ahí yo no me voy a meter con los medios de comunicación, están tú delante, pero ahí no sabes lo que es. Si es que, la verdad es que yo no la conozco a la ministra Viviana Ido, ¿no? Si es que ella era poco prudente al hablar o es que le cogen, cuando hablamos muchas veces decimos tonterías, y si te cogen solo la tontería y no te coges lo demás, claro, miembros y miembros es una tontería, pero yo creo que por otra parte, bueno, impulsó iniciativas que tenían su peso, bueno, entre las que comentábamos antes, ¿no? Referidas a la igualdad, a los planes de igualdad de las empresas, a los permisos de paternidad, la ley de aborto, que bueno, yo, en fin, ya sé que es una cosa muy polémica, pero yo creo que es un avance sobre lo que había anteriormente, parte también de ese ministerio, la ley de violencia, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con todos los planteamientos de la ley de violencia, pero en todo caso también es un avance en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Son iniciativas que partieron de ese ministerio, que puedes decirme, no, ¿se habrían hecho igual sin ese ministerio? Pues no lo sé, a lo mejor no. Aunque luego efectivamente, aunque la iniciativa parte de allí, luego a quien afecta, claro, es a otros ministerios, evidentemente, ¿no? Porque son leyes que no, vamos, que no se legislan, que afectan eso pero yo creo que hicieron cosas y
No obstante, no se utiliza, sobre todo por los partidos de izquierda, ¿no? El PSOE en este caso, ¿no pudo utilizar un poco también el feminismo para ganar votos, como algo de imagen que luego estaba bastante vacío por dentro, ¿no? No lo sé. Yo creo que vamos a ver, los políticos y los partidos políticos utilizan todo lo que pueden para ganar votos, y naturalmente la parte simbólica y la parte de imagen es fundamental. Yo creo que no era del todo vacío, que no era... Vamos a ver, probablemente siempre se dice más de lo que es detrás. Por ejemplo, cuando sale la ley de igualdad, pues se hace un poco la propaganda de que era lo máximo en igualdad entre hombres y mujeres. No es cierto, pero sin embargo sí hay medidas concretas interesantes. Yo creo que no es vacío, y que el Partido Socialista fue tomando iniciativas, los gobiernos socialistas fueron tomando iniciativas en el ámbito de lo social en general y en el terreno del ámbito de la mujer interesantes. No todo lo que nos hubiese gustado, por ejemplo a mí en concreto, ¿no? Y a veces no en la dirección en que me gusta, ¿no? Yo creo que hay algunos, no sé, luego podemos comentar algunas ideas en este nuevo feminismo que yo creo que no responden a lo que es el feminismo que yo viví, ¿no? Y que yo contribuí, pero yo creo que eso no quita el que sí se avanzó. Y ahora que eso se utiliza después electoralmente, evidentemente. Bueno, y también el Partido Popular también mantuvo cosas que había hecho el partido, el gobierno ¿A qué se refiere que hay ideas que no le gusta de ese nuevo feminismo? Bueno, yo creo que, vamos a ver, es difícil de explicar, porque son a veces más bien sensaciones, ¿no? Pero yo a veces escucho declaraciones de grupos feministas, de mujeres, en nombre del feminismo, con las que no me siento identificadas. Por ejemplo, una imagen muy victimista de las mujeres como siempre sufriendo golpes, una imagen muy agresiva de los hombres. Es decir, yo creo que es algo que precisamente nosotras en nuestro feminismo combatimos. Cuando digo nuestro feminismo me refiero al de los años 70, 80, 90, ¿no? A la historia y el feminismo. Nosotros combatíamos esa idea victimista. Más bien lo que reivindicábamos era la capacidad de autoafirmación de las mujeres, de control de nuestra propia vida. Y luego tampoco culpábamos al género masculino. Culpábamos a determinados tíos, claro, evidentemente, si estábamos luchando, por ejemplo, contra una violación, pues a quien acusábamos era el violador, pero no al género masculino. Pero parecía, sí, había un tipo que ser hombre casi que claro, era un delito, ¿no? Es que es un poco lo que parece ahora, que no era nuestro feminismo así. Cuando en los años 80 nosotros no íbamos, yo creo que al revés. Por ejemplo, otra de las ideas que a mí no me gusta nada, pero eso no solamente pasa en el terreno feminista, sino en todos los terrenos, ampliar penas, más cárcel, más... Yo creo que hay que ir más a la educación, a la prevención. Y eso es lo que no me gusta del feminismo, que más se oye y que de alguna manera emana también de los institutos de la mujer, y esa imagen tan victimista y esa imagen a veces tan culpabilizadora de un género, de todo un sexo o género, como queréis llamarlo, ¿no? Por cierto, ¿cómo acabamos con esa lacra que es la violencia doméstica? Pues con tiempo. Yo creo que hay que armarse de paciencia, y sobre todo yo creo también es una de las cuestiones que es importante tener en cuenta, y a veces que los medios de comunicación, claro, como van lógicamente a las noticias más impactantes, dan una imagen. Quiero decir que la violencia que está causando más impacto ante la opinión pública son los asesinatos. Claro, son terribles, pero bueno, un asesino es un asesino. Y yo creo que eso no se puede equiparar a otro tipo de violencia que es muy grave, pero que hay que tratarla de manera diferente, que es la violencia cotidiana, que no llega pues a lo mejor ni a la gran paliza, ni desde luego al crimen, pero que puede machacar la vida de las mujeres, de los hijos. Y por ahí hay que ir mucho con medidas de prevención, de educación. Se está haciendo, de educación en las escuelas, pero también más de prevención cuando ya se empiezan a detectar los primeros síntomas. Por ejemplo, mucho más trabajo de las asistentes sociales, de los centros de salud de los barrios, que puedan detectar los síntomas de agresividad o de primeras agresiones, invertir más por ahí. Y pensar que lo otro, y por ahí yo creo que es por donde se puede avanzar más. Lo otro es muy difícil porque, bueno, claro, individuos de esa violencia extrema, pues conseguir frenarlos,
Hombre, algo espero que se pueda, con todas estas medidas que se ponen de órdenes de alejamiento, de medidas de vigilancia, algo se puede evitar, pero es muy complicado. ¿Cómo ve esa ley de violencia doméstica? ¿No piensa que a veces es, no sé, si es justa, si le parece que es justa para el hombre o no? Porque a veces también victimiza excesivamente a la mujer, sí, ¿o no? Sí, yo creo que, vamos, defendiendo la idea, los principios básicos de la ley, porque a veces cuando se critican las cosas parece que yo creo que la ley es un avance y que tiene cosas muy positivas y tal. Yo creo que hay algunas cuestiones que a mí no me gustan, pero bueno, ya sé que son muy polémicas y, por ejemplo, el hecho de que haya convertido toda agresión en delito, es decir, eliminó la falta. Entonces ahora, una agresión puntual es un delito. Yo creo que eso es perjudicial. Es perjudicial, no solamente porque además encubre, y luego porque es muy difícil que los jueces condenen por un delito, a lo mejor cuando no se puede probar nada más con un empujón. Es decir, que lo que podía ser una falta, que es importante condenarlo, porque está mal andar empujando a la gente o tirándola al suelo una vez, ¿no? Es malo, pero bueno, eso pues puede ser una multa, un arresto, tal, lo conviertes en 2 años de cárcel, con lo cual es muy difícil que el juez te condene. Yo creo que eso ya es un error. Es contraproducente la ley. Es contraproducente, yo creo, y además que confunde hechos con otros que son muy graves, que son los cotidianos, los que continúan. Luego, también algunas otras cosas, yo creo que quizá excesivamente incide más en la protección que en la recuperación de la autonomía. Eso se ve bastante con los inmigrantes. Ahí hay un problema grave. Mira, la mayor parte de las mujeres que retiran la denuncia, entonces, bueno, la mayor parte proporcionalmente al número de denuncias. Me parece que es un 40% de las denuncias retiradas son de inmigrantes, con la población tan pequeña que hay de inmigración. ¿Por qué? Pues porque, claro, una inmigrante, de momento si denuncia, tiene un permiso de residencia temporal, pero si de la denuncia no se sigue condena, la expulsan a ella, a su compañero, tal, ¿no? Entonces, claro, eso es un riesgo muy grande. Luego, yo creo que tampoco tienen suficientes medidas de protección. Hay cosas que se pueden mejorar. Yo iría más por la detención precoz, por la educación, por la rehabilitación también de los hombres que probablemente a un asesino de ese calibre no se le pueda rehabilitar, pero sí a otro tipo de violencia de menos calibre y tal. Es decir, que yo creo que la ley necesita mejoras y algunas rectificaciones. Usted fue diputada por Izquierda Unida, hemos dicho, en el Parlamento de Asturias en la anterior legislatura. ¿Cómo ve actualmente la política? Bueno, la dejó a un lado, ¿no? La veo un poco desde la barrera, como los toros. Desde la barrera, ahora. Pero bueno, en fin, veremos a ver. Esta es una situación muy, muy complicada la que tenemos ahora. Claro, la crisis económica afectó de una manera tan brutal a toda la sociedad que los recortes en los terrenos sociales y salariales están siendo muy graves y muy duros. No solo parece una crisis económica, ¿no? También de valores, de líderes. Quiero decir, la gente desconfía de los políticos. Hay una cuestión preocupante. A mí eso me preocupa mucho porque yo no lo veo justificado. Bueno, yo conozco un poco la política por dentro y tampoco soy político porque, como comprenderás, 4 años es decir, que no tengo corporativismo de defensa, pero yo creo que la sociedad está siendo un poco injusta porque efectivamente hay mucho político y política poco seria y poco, pero yo creo que hay un trabajo detrás y además la sociedad tiene que darse cuenta que la política es la que nos está organizando la vida. Si no nos gusta cómo lo hace, lo que tenemos es que participar. Entonces a mí me preocupa mucho esas encuestas que ponen en el último como lo más despreciable los políticos, porque eso es carne de fascismo. Así empezó el fascismo, así empezó la democracia. Claro, porque es que si criticamos a los políticos estamos criticando a la democracia. Pero ¿es culpa de quienes lo critican o de los propios políticos que se lo han ganado a pulso? Yo creo que hay parte y parte, pero a veces se crean estados de opinión poco justificados. No digo que sea culpa del que opina opina sinceramente, pero ¿por qué se crea un estado de opinión tan negativo? Porque se ve porque luego la gente va a votar. Además, es que tampoco con mucha abstención, pero bueno. No hay tanta abstención en nuestro país, ¿eh?
en las elecciones generales no es comparable a la de cualquier país en donde los políticos son más respetados, no es un índice alto de abstención. Eso, hablo sobre todo de las generales, ¿eh? Sí, sí. Las autonómicas siempre suelen ser más. Y es decir, que de alguna manera la gente les vota. Yo creo que los políticos tendrían que hacer una campaña de imagen. Claro, efectivamente, cuando vemos un parlamento, como el parlamento estoy hablando del Parlamento de España, ¿no? Sí. En la que a lo mejor está hablando un portavoz de un grupo minoritario, Gaspar Llamazares o el de Izquierda Republicana, el hemiciclo totalmente vacío. Claro, eso no es presentable. Esos señores tienen que estar allí. Bueno, a veces cuando hablan, incluso cuando hay algo más importante, sí, o cuando hablan ellos mismos, claro. Sí. Pero bueno, marchan los de la otra bancada. Pero yo creo que eso da una imagen. Y luego a veces también los tonos, ¿no? Que comentábamos antes, en unos tonos un poco demasiado broncos. Pero yo creo que la ciudadanía, y ahí estamos obligados los políticos y los medios de comunicación a explicar bien a la ciudadanía que nuestra vida está organizada por la política, bueno, por la política y por la economía, claro. Pero la economía, de alguna manera, los políticos alguna capacidad, aunque poca, de influencia en la marcha económica tienen. Y en fin, habría que reivindicarlo, porque es muy peligroso, ¿eh? Una juventud que empieza a desconfiar de la política, de los políticos, empieza a pensar en el dictador inteligente, y acabamos con en el salvapatrias. Eso es, y acabamos con un dictador, sea inteligente o no lo sea. Y eso, pues los que lo vivimos sabemos lo que es. Paloma Uría, ha sido un placer conversar con usted pues un ratito en este debate, en este encantada. Primera Plana, y muchas gracias por estar aquí. Encantada. Y a ustedes, como siempre, decirles que vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad. A la vuelta seguimos con otros asuntos. Hasta ahora mismo. Retomamos la actualidad de este día en este Primera Plana de hoy, en el que seguimos analizando diferentes asuntos, como decíamos, de la información y de la actualidad asturiana. Nos preocupan también las entidades, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales que trabajan por y para Asturias. En algunos casos utilizan Asturias como base, pero sus objetivos están, afortunadamente, muy lejos de nosotros. Digo afortunadamente porque en el caso, por ejemplo, de quien hoy nos visita, Amnistía Internacional, nuestro país no parece ser uno de los lugares del mundo donde más se vulneran los derechos que pueda defender Amnistía Internacional, o al menos eso creemos. Siempre situamos esa vulneración de derechos fundamentales, de los derechos humanos, en otros países lejos de España. No sé si nos vamos a llevar alguna sorpresa, espero que no. Vamos a hablar de este asunto de Amnistía Internacional con Francisco Javier Fernández López, que es el presidente de Amnistía Internacional en Asturias. Francisco Javier, bienvenido a este Primera Plana. Muy bien, perfecto, estoy aquí muy a gusto, muchas gracias. Y nosotros encantados de recibirte, y no sé si he metido la pata al decir que España no es un país donde se vulneren derechos humanos, etcétera. Hablamos de otros países, ¿o también ocurre aquí? Si vemos el informe de la Amnistía Internacional, realmente también aparece España prácticamente todos los años. La magnitud de las violaciones es distinto, desde luego, pero sí que aparecen algunos temas recurrentes. El quizá más común y yo creo que más desgraciado es el de ETA. Bueno, ahora parece que hay alguna vía de solución, pero es un tema siempre presente, y durante los últimos años también algún problema emergente, como puede ser la realidad de la emigración, con la existencia de brotes racistas y xenófobos, la limitación que se está haciendo al derecho de asilo, y luego también lo que nosotros denominamos como la principal violación de derechos humanos, la más oculta y la más impune, que es la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Bueno, hablamos de ello enseguida. Si te parece, Francisco, en primer lugar, cuéntanos un poco qué es, yo creo que de sobra conocida esta asociación, pero explícanos un poco qué es Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es, en líneas generales, una organización defensora de los derechos humanos, una organización internacional. Tiene, por resumirlo de alguna manera, tres objetivos. El primero sería el intentar globalizar la justicia. Por otra parte, el intentar también exponer, denunciar las principales violaciones de derechos humanos, por lo menos las más graves y las más extendidas. Y, en tercer lugar, luchar, trabajar en favor de esas víctimas de violaciones de derechos humanos. Es una organización que intenta trabajar de una forma imparcial, independiente,
una organización que va a cumplir este año precisamente el 50 aniversario, fue en el año 61 cuando se funda Amnistía Internacional, y que está extendida nada menos que en 71 países y que cuenta con nada menos que 2.200.000 miembros en este momento. En el caso de Asturias, ¿cuántos socios sois? En Asturias somos algo más de 1.600 socios, y durante los 2 últimos años ha habido una buena subida de personas socias. A pesar de que esos 2 últimos años coinciden con la crisis, ¿no lo habéis notado en ese sentido? De hecho, nosotros cuando hacíamos cuentas hace un par de años sobre los objetivos de crecimiento, pues teníamos unos objetivos bastante menos ambiciosos, porque pensábamos que incluso se podía perder algún socio o alguna socia por el motivo de la crisis económica, pero no ha sido así, sino que incluso se ha aumentado, afortunadamente. Vuestra forma de subvencionaros es simplemente eso, no dependéis de ningún gobierno, de ningún organismo, no recibís ningún tipo de ayuda o subvención. Sí, es uno de los principios fundamentales de la organización desde el comienzo de la misma. El no recibir subvenciones, el no optar a este tipo de ayudas públicas de los estados y de los gobiernos. Solamente hay una excepción, que es para programas específicos orientados a la educación en derechos humanos, por ejemplo, para dar charlas en colegios o en institutos. Nosotros aquí en Asturias en este momento tenemos uno vigente con el Ayuntamiento de Oviedo, pero el resto del trabajo de la organización, todo lo que es trabajo de investigación, de denuncia, incluso de sensibilización, se hace con los fondos propios de la organización, que provienen fundamentalmente de las cuotas de los socios, de las socias, de simpatizantes, y también de pequeñas cantidades que se pueden obtener por la venta de objetos o por eventos que se organizan, de tipo de conciertos o organizar cosas deportivas, por ejemplo. La imagen que tiene Amnistía Internacional está basada en muchos casos también en sus acciones, sus actuaciones y en los spots, los anuncios que pueda verse de Amnistía Internacional. Algunos de ellos son bastante crudos, ¿no? Llaman bastante la atención, ¿no? Sí, Amnistía Internacional, uno de los objetivos que tiene, como decía al principio, es el denunciar las violaciones de los derechos humanos. Cuando hablamos de violaciones de los derechos humanos estamos hablando de cosas muy crudas, muy complicadas, como puede ser la pena de muerte, la asistencia de tortura, la asistencia de malos tratos o la limitación de los derechos de los emigrantes. Entonces, hablar de todas estas cosas siempre resulta difícil, porque, incluso en algún caso puede herir alguna sensibilidad. Entonces las campañas resultan impactantes también por las cifras que damos. Cuando en el informe de este año, por ejemplo, hablamos de miles de personas ejecutadas en todo el mundo, incluso de menores de edad o de ancianos, o cuando hablamos de que en 111 países existe tortura, pues llama mucho la atención. De todas formas, la publicidad o las campañas de sensibilización que se hacen siempre pretenden tener un punto, digamos, de esperanza, o sobre todo un punto de llamar a la gente a la movilización. Nosotros lo que queremos hacer ver precisamente es que la movilización de las personas corrientes, es lo que en definitiva va a hacer que un gobierno o una autoridad determinada tome una decisión. Los gobiernos y las autoridades no son inmunes a este tipo de presión. Entonces, cuando miles de personas nos juntamos para reclamar algo, pues al final se consiguen resultados. Hablamos de nuevo de lo que citábamos al principio. ¿En qué se violan los derechos humanos en España o en Asturias? Bueno, Asturias como parte de España, me imagino, no como en el caso concreto. ¿En qué se producen violaciones de derechos humanos aquí? Si hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar de dos tipos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, lo que comentamos de existencia de tortura, de malos tratos, de los presos de conciencia. Todavía existen 49 países en los cuales existen presos de conciencia, personas que son encarceladas simplemente por su forma de pensar o por pertenecer a un partido político, a una institución religiosa, por ejemplo, a un sindicato. Pero también estamos hablando de la violación del derecho fundamental a la sanidad, a la educación, a la vivienda. Recogiendo algunas cifras de Naciones Unidas, hay que recordar, por ejemplo, que en este momento más de 900 millones de personas se acuestan con hambre todos los días,
o por poner otra cifra, que 2.500 millones de personas no tienen acceso a un sistema sanitario público eficaz, o por recordar otra cifra más que siempre llama mucho la atención, que todos los días 20.000 niños menores de 5 años mueren de hambre o de enfermedades transmisibles que se podrían prevenir con facilidad. Entonces estamos hablando de mucho sufrimiento, estamos hablando de miseria, estamos hablando de pobreza, y como comentábamos antes, no solamente hay que fijarse en África, en Asia, sino que también aquí en Europa tenemos algunos casos cercanos de violaciones del derecho a la salud o a la vivienda, o de discriminación. En Europa, por ejemplo, estamos asistiendo al brote de xenofobia o de racismo más importante desde la Segunda Guerra Mundial, y hemos visto casos claros en Italia, en Rumanía o en Francia este mismo año. ¿En España también crees que existe ese incremento del brote de xenofobia? En España se están detectando algunos brotes en algunas comunidades autónomas, incluso en Asturias también ha habido alguna manifestación en este sentido este año. Y luego lo más curioso es, por ejemplo, que se está colando este lenguaje xenófobo, estas actitudes, incluso en el lenguaje de los políticos. Esto se pudo ver en las recientes elecciones catalanas, que algún político cayó en la tentación de hacer alguna manifestación de tipo racista, en el sentido de que no iba a hacer nada porque se respetasen en todo momento los derechos de las personas inmigrantes. ¿Qué casos se pueden dar en Asturias? ¿Declaraciones, quizá, manifestaciones? ¿A qué te refieres? En Asturias, por ejemplo, este año ha habido alguna manifestación respecto a menores inmigrantes no acompañados que están bajo tutela del Principado, y que desde alguna instancia social se les ha criminalizado en general, diciendo que simplemente venían a delinquir, cuando la mayoría son personas pacíficas que no vienen a cometer delitos. Y luego, por otra parte, a veces se oyen comentarios equivocados, en el sentido de que las personas inmigrantes pues nos vienen a quitar el trabajo o son nocivos para el sistema de la seguridad social o de la sanidad, cuando es al revés. En un estudio, por ejemplo, que hizo este año la Asociación de Médicos de Familia, concluyeron que los inmigrantes utilizan menos los recursos sanitarios que los ciudadanos españoles, y que, por otra parte, en gran medida el sistema de seguridad social se está sosteniendo en este momento también gracias a las aportaciones de los inmigrantes. Hay muchos tópicos circulando sobre eso, ¿no? Exactamente. Entonces son tópicos que realmente yo creo que merece la pena desmontar. Tenéis una serie de actividades fijas cada año que responden a una fecha concreta, ¿no? Sí, hay un trabajo permanente, por ejemplo, en contra de la pena de muerte, en contra de la tortura, pero hay fechas señaladas. Nosotros siempre nos reunimos en torno al 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. También hay movilización en torno al 20 de noviembre, el Día de los Derechos de la Infancia, el 8 de marzo, el Día de los Derechos de las Mujeres, o ahora, dentro de poco, el día 30 de enero, que es el Día por la Paz o la No Violencia. Entonces, siempre son campañas que se intenta sacar a la calle y movilizar al mayor número de gente, pues para recabar firmas, para enviar postales a presos de conciencia o cartas a autoridades que pueden hacer mucho para que mejore los derechos humanos en la situación de muchas personas. Teniendo en cuenta el precio que tiene la vivienda, las hipotecas, etcétera, cualquiera puede decir que se está vulnerando su derecho a la vivienda, ¿no? Sí, hay una cuestión curiosa, que es que el derecho a la vivienda, a la salud, hasta hace poco parecía que era un derecho humano como de segunda categoría, que tenía menos importancia. En general, los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, para Amnistía Internacional es tan exigible el derecho a no ser torturado o el derecho a no ser maltratado como el derecho a tener una vivienda digna. Entonces, precisamente ahora estamos en una gran campaña que nosotros denominamos Exige Dignidad, porque lo que queremos hacer ver es que el que una persona tenga una vivienda, tenga una sanidad o una educación adecuadas, es un derecho humano exigible, y que incluso nosotros llegamos a decir que de la misma forma que en el
año 98 se pudo llegar a procesar a Pinochet por casos de tortura o de genocidio o de crímenes contra la humanidad, también debería ser posible en un futuro no muy lejano poder sentar en un banquillo a los responsables también de la miseria y de la pobreza y de que no se reconozcan este tipo de derechos. Eso es complicado, ¿no? Eso es muy complicado, es difícil, pero cuando Amnistía Internacional, por ejemplo, empezó a trabajar en el año 72 sobre la tortura, parecía imposible que la tortura se pudiese definir como algo execrable o algo prohibido en el derecho internacional. Sin embargo, en el año 84, pocos años después, se aprobó esta Convención contra la Tortura y en este momento está prohibida en todos los países del mundo. Entonces, bueno, son siempre trabajos a largo plazo. Además, bueno, los derechos económicos, sociales y culturales tienen mucho menor recorrido dentro de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, pero nosotros tenemos la esperanza de que se pueda avanzar a lo largo de los próximos años. ¿Qué mayor violación de los derechos humanos que la violencia de género, no? Sí, como comentamos antes, nosotros decimos que es la violación no solamente más general y más extendida, sino más oculta y más impune. Las estadísticas de Naciones Unidas dicen que al menos 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Estamos hablando de violencia sexual y estamos hablando también de violencia en el ámbito doméstico o en el ámbito laboral, el ámbito social. Es curioso que hasta hace no muchos años, por ejemplo, la violencia de género se consideraba que era algo que quedaba en el ámbito puramente privado, puramente doméstico, que no se consideraba una violación de derechos humanos. Sin embargo, en este momento sí que es reconocido y sí que está siendo perseguido prácticamente en todos los países, aunque queda, por ejemplo, mucho por hacer. Por ejemplo, en el caso de la mutilación genital, que se sigue produciendo en muchos países del mundo, y la propia violencia doméstica también. Que, por cierto, son costumbres que a veces se traen aquí también cuando vienen inmigrantes procedentes de esos países, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de la mutilación, etcétera. Sí. Uno de los trabajos que hizo no solamente Amnistía Internacional, sino muchas otras organizaciones en España, precisamente fue establecer esto como un delito. Y entonces, en este momento, incluso hay protocolos en el ámbito sanitario para detectar estos casos y denunciarlos si se llegan a diagnosticar. Bueno, cuando uno piensa en la pena de muerte, pues se imagina quizá países poco civilizados, etcétera, pero lo cierto es que hay otros, como Estados Unidos, que pasa por ser uno de los más avanzados del mundo, donde se sigue aplicando la pena de muerte, en algunos de sus estados, por lo menos, ¿no? Sí. Quizá lo primero que hay que decir es que la pena de muerte, afortunadamente, es algo que está en regresión. En este momento, creo recordar que la cifra es simplemente de 38 o 39 países que ejecutan a personas. Es decir, en la mayoría de los países la pena de muerte está erradicada en la ley o en la práctica. Pero llama la atención, por ejemplo, que en los países en los que se sigue aplicando, pues está Estados Unidos o está Japón, además con características realmente crueles. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es más conocido por lo de los corredores de la muerte, la inyección letal, todas estas cuestiones, pero el caso de Japón, que es menos conocido, hay que recordar que en Japón hay personas que están condenadas a muerte en este momento, que llevan más de 40 años en el corredor de la muerte. Estamos hablando de ancianos de 80 y tantos años, y además con una característica, y es que en Japón el reo no sabe que va a ser ejecutado hasta el mismo día de la ejecución, con lo cual se pueden pasar 40 años cada día pensando si ese va a ser el último o no, lo cual añade algo más cruel, algo que ya es de cruel de por sí, como la de pena de muerte. Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, llama la atención que en todo el continente americano es el único país en el cual se sigue ejecutando a personas, cuando Estados Unidos se quiere mostrar ante el mundo como un aladid de los derechos humanos. Y durante los últimos años, desgraciadamente, en algunos estados, como puede ser el de Texas, está aumentando el número de ejecuciones, aunque también hay que decir que en muchos otros no solamente está disminuyendo, sino que en algunos incluso se ha llegado a derogar la pena capital. Se han dado casos recientemente, incluso, que después de ejecutar a alguien se han dado cuenta de que esa persona era inocente, ¿no?
Sí, la verdad es que no hay muchos casos. Afortunadamente son muchos más los que se descubrieron antes de la ejecución. En los últimos 10 años creo que son 73, 74 personas en Estados Unidos que pudieron salir del corredor de la muerte porque se pudo demostrar... ellos españoles, sí, con antecedentes españoles. Exactamente. Y además hay una cuestión curiosa, y es que muchos de ellos, gracias a las nuevas técnicas de análisis del ADN, que se pudo demostrar de forma fehaciente que es que no tenían absolutamente nada que ver con aquel asesinato, lo cual lleva siempre a pensar que realmente el riesgo de que se ejecute a una persona inocente siempre está ahí por muchas garantías que se pongan. En Estados Unidos los reos ocupan ese corredor de la muerte mucho tiempo también, ¿no? Hasta que son ejecutados. En Estados Unidos el sistema es que están en una prisión y un poco tiempo antes de ser ejecutados pasan al corredor de la muerte. Lo que ocurre es que cuando están en el corredor ya prácticamente es ya la sentencia firme, aunque se dan algunos de estos casos que aparecen en las películas en el último momento que obtienen el perdón del gobernador, y algunos de los casos en los que trabajó Amnistía Internacional pues se ha conseguido eso, porque se trabaja siempre hasta el último momento. Se pide últimamente en nuestro país, evidentemente, afortunadamente no, la pena de muerte, pero sí la cadena perpetua, lo habréis podido escuchar también vosotros, una reforma del Código Penal para que casos de violación, de actos terroristas, etcétera, cumplan íntegramente su condena e incluso, en algunos casos, la cadena perpetua. No sé, Amnistía Internacional, ¿qué punto de vista tiene sobre esto? Amnistía Internacional en este momento no tiene tomada una postura respecto a lo que es la cadena perpetua revisable, que es lo que se está poniendo sobre la mesa en este momento. No la tiene porque realmente no hay muchos estudios al respecto. Por ejemplo, respecto a la pena de muerte sí se tiene varios estudios en el sentido de que se ha comprobado que la pena de muerte no resulta disuasoria para quienes vayan a cometer un crimen. El caso de la cadena perpetua revisable no está muy estudiado, entonces en este momento no hay una postura todavía tomada. ¿Consideráis que no es, bueno, consideráis y hay estudios que demuestran que no es una forma de disuadir, que no se cometen menos crímenes porque exista pena de muerte? Sí, hay estudios hechos, incluso en algunos de los estudios de países en los que, por ejemplo, no había pena de muerte y después sí se instauró durante un corto tiempo, no solamente no disminuyó, sino que aumentó el número de delitos. Es decir, que no hay una relación respecto a la prevención del delito clara. Hablabais de 1.600 socios en Asturias, en España. ¿Cuántos socios puede haber? En Asturias 1.600. En España, en este momento, creo recordar que es algo más de 50.000. Pero también hay otra cifra importante, y es que hay 80.000 personas que pertenecen a la red de acciones urgentes de Amnistía Internacional, es decir, que son personas que no son socias, no pagan cuota, pero que sí se pueden movilizar en cualquier momento respecto a un caso, pues eso, de pena de muerte, de un preso de conciencia o de una mujer, un niño que ven vulnerados sus derechos. Y por decir otra cifra que yo creo que es importante, y es que cada año más de 1 millón de personas colaboran con Amnistía Internacional de alguna manera. Son activistas puntuales o dan una firma, envían una carta o acceden a través de la página web para poner su firma. ¿La crisis ha rebajado los derechos humanos un poco, no sé si en España y en el resto del mundo, o no necesariamente? Pues parece ser que sí que se ha rebajado, primero porque las personas que ya lo estaban pasando mal, las personas que estaban en situación precaria son las primeras que estaban sufriendo la crisis. Los informes de Naciones Unidas lo ponen de manifiesto, es decir, que los avances que se estaban haciendo para erradicar la pobreza, la miseria, se han visto frenados. Y después hay otro aspecto que es, por así decirlo, un daño colateral, y es que en una situación de crisis económica, esos derechos económicos y sociales se plantean ya casi como un privilegio, no como un derecho. Entonces, este año, sin ir más lejos, en septiembre, cuando tuvo lugar la revisión de los objetivos del milenio de Naciones Unidas, los estados más bien fueron rebajando estos objetivos porque decían que en un contexto de crisis económica no eran alcanzables. Esto, la verdad es que no es muy creíble porque sí se sabe por estudios
que hay recursos suficientes, por ejemplo, para alimentar a todas las personas, o que con un porcentaje muy pequeño del dinero que está en paraísos fiscales se podría lograr el 100% de los objetivos de la FAO. Pero sirve de excusa para no llevar las cosas a cabo. Con un porcentaje pequeño, me dices, de ese dinero que hay en paraísos fiscales. Un porcentaje pequeño. Hay algún estudio, algún libro publicado, cuando digo pequeño, del 5%, dicen. Es decir, que es una cosa ínfima de lo que hay en paraísos fiscales, lo cual quiere decir que sí que hay recursos, que lo que falta es la voluntad política. Decía hace unos días tan solo el Banco Mundial que el mundo no está preparado para otra crisis como esta, que si salimos de esta y entramos en otra veríamos a ver lo que ocurre, ¿no? Porque, o si esta se alarga, porque no está preparado para hacer frente a una crisis como esta, ¿no? Lo que ocurre es que quizá lo que falta es un análisis de por qué se provoca la crisis económica. Hay alguna cosa que llama la atención, por ejemplo, cuál es el papel de los países del G20, que en un momento determinado, cuando se empieza a hablar de crisis alimentaria, de crisis económica, pues de alguna forma se muestran como quienes van a encabezar la salida de esa crisis. Incluso hablan de refundar el capitalismo, pero después de más de un año de aquella famosa cumbre, pues no se ven los objetivos cumplidos. Yo creo que quizá porque falla el análisis de fondo de una economía que ya no era sostenible, ya se veía. Lo primero fue la crisis alimentaria, luego ya vino la crisis financiera y ahora estamos, yo creo que ya en pleno estallido de crisis social, es decir, lo de estas últimas semanas, por ejemplo, en Túnez, en Argelia, pues yo creo que son los primeros brotes de este estallido. Entonces, quizás sea el momento, por así decirlo, de hacer ese análisis y de poner las soluciones intentando no reproducir las mismas causas que provocaron la crisis, como puede ser pues esa deuda internacional que crecía desmesuradamente o un tipo de relaciones económicas que no era justo. Uh-huh. Pues siempre nos gusta acabar esta entrevista, este tiempo que cedemos a diferentes ONGs, diciéndole a su portavoz, en este caso a Francisco, que tiene esas últimas palabras para dirigirse a los espectadores y lo que le quiera decir acerca de Amnistía Internacional. Bueno, yo sobre todo lo que animaría a todo el mundo es a que colaborase no solamente con Amnistía Internacional, sino con cualquier organización que trabaje en la defensa de los derechos humanos, porque por lo menos nosotros sí que estamos totalmente convencidos de que es el empuje de las personas corrientes lo que va a hacer a los políticos, a las personas que tienen poder, el que tomen decisiones para cambiar el mundo, para que sea más justo, para que haya más posibilidades para todo el mundo. Cualquier ayuda siempre es bienvenida, desde participar en los grupos locales de Amnistía o simplemente acceder a la página web y plasmar la firma en alguna de las acciones que tenemos abiertas, y seguramente que habrá muchas personas que vean mejorado su estatus de vida gracias a esa pequeña colaboración. Francisco Javier Fernández López es el presidente de Amnistía Internacional en Asturias y le queremos agradecer que haya estado con nosotros aquí en esta ocasión, en este Primera Plana. Pues muchas gracias y encantado. Muchas gracias. Y nada más, señoras y señores, así despedimos este programa de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes y ya saben que volvemos en una semana para ofrecerles otros asuntos, otros temas. Gracias y muy buenas noches.